Hola. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a intervenir en estas jornadas pedagógicas que con esta intervención se dan por finalizadas, a presentar el cuento Caramelos masticables, acompañamiento del duelo en la infancia y hablar sobre este tema tan importante hoy en día en nuestra sociedad, que es el de la pérdida, el del duelo y el de cómo contarle a nuestros pequeños que un ser querido ha fallecido, cómo hacerlo, cómo acompañarles en este proceso tan difícil, tan sensible y tan especial, ¿no? Me llamo Lourdes, soy docente, maestra de pedagogía terapéutica y llevo años como figura de acompañamiento a alumnos con necesidades educativas especiales. A partir del confinamiento empezaron a surgir, a llegarnos noticias de personas que, como sabéis, iban falleciendo y la necesidad y la duda, ¿no?, de cómo acompañar, cómo comunicar a nuestros pequeños que eso iba sucediendo. Empezamos con los abuelos, con familiares cercanos y había muchísima necesidad, muchísima demanda y muchísima duda sobre cómo hacerlo, ¿no? Formaba parte de un equipo directivo en ese tiempo y las familias pues nos llamaban asustadas con estas dudas, ¿no?, con estos miedos. A partir de este momento, pues surge la necesidad de crear esta historia y de poder acompañar docentes y a padres en esto tan complejo, ¿no? Entonces, con este cuento, con Caramelos masticables, nos vamos a encontrar una historia melódica, una historia dulce, aparentemente sencilla, con una base humanista, en la que, la protagonista muestra su mundo interior a partir de la muerte de su abuela. Hemos elegido la muerte de su abuela como podríamos haber elegido la muerte de cualquier ser querido, ¿vale? Hay una representación que es simbólica al fin y al cabo, ¿no?, en este cuento. En esta historia, su pensamiento muestra su mundo interior cargado de preguntas. Es un proceso que se va desarrollando, en el que ella misma va descubriendo cómo encontrar esas anclas, esas herramientas para poder colocar sus sentimientos ante la pérdida de este ser tan especial, ¿no?, que es su abuela, como digo. La figura de apego que aparece en este cuento, que es el acompañante, es el padre. Es una figura que está presente, es una figura que permite que ella vaya desarrollando y descubriendo cómo sostener esto que le ha ocurrido, cómo sobrellevarlo, desde una atención respetuosa, no intervencionista, en la que no pone absolutamente nada suyo, nada propio, sino que va dejando que ella vaya elaborando su propio proceso desde un lado amable, respetuoso y presente, con presencia. Esta misma figura de apego aparece en la historia y muestra su tristeza, se deja llorar, se deja ver llorar, y es una forma también de permitir que ella muestre sus sentimientos, ¿no? Cuando nosotros lloramos ante nuestros hijos, estamos permitiéndoles también a ellos expresar sus emociones, ¿no? Las emociones no se manejan ni se trabajan, las emociones se dejan expresar y se permite que salgan, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, a través de la expresión de las propias nuestras. Las metáforas que utilizamos para hablar con ellos, que son necesarias, también pueden llegar a crear pensamientos en los que haya un toque de, ¿cómo deciros?, de irrealidad, ¿no? Entonces es muy importante que cuando hablemos con ellos les expliquemos ciertas cosas adaptadas a su edad, por supuesto, y a su pensamiento y a su vocabulario, pero que lo que utilicemos sea concretado, ¿no? Y les explicamos que es algo simbólico, que si el abuelito está en una estrella, pues es una estrella especial, no es esa estrella que vemos en el cielo, es una forma de hablar, que si el abuelo va al cielo, independientemente de lo que pensemos, si somos religiosos o no, darles una explicación en la que ellos puedan darle un sentido simbólico y metafórico y puedan llegar a entender, que no hay una vuelta, que no hay una marcha atrás. La muerte es universal, eso tampoco lo tienen claro ellos al principio,
se va adquiriendo esta información con los años. Con 3, 4, 5, 6 años no son capaces de entenderlo. Incluso la muerte del yo de ellos llega muchísimo después. Ellos no entran en la posibilidad, ¿no?, de morirse. Pero bueno, eso es algo evolutivo y tenemos que respetarlo. Entonces, bueno, pues mi intención con este cuento es poderles acercar, no tanto a la explicación de lo que es la muerte, que si hacen preguntas creo que es importantísimo que las contestéis, sino aprender a despedir a los seres queridos. ¿Qué significa esto? Cuando alguien fallece en nuestro entorno, tenemos mucho miedo a comunicárselo a nuestros niños. Pero ellos tienen un mundo de fantasía y de creatividad al que podemos entrar y desde el cual podemos despedir a los seres que amamos. Entonces, vamos a ceder un espacio amable a estos seres queridos. Vamos a hacerlo desde un ritual simbólico, a través de los recuerdos, a través de conversaciones en familia. Y vamos así a introducir los procesos vitales en su mundo infantil de una forma completa, ¿no? Nacemos, nos reproducimos, nos hacemos mayores y morimos. A veces morimos de mayores y a veces morimos de enfermedad. Vamos poco a poco a ir hablando de esto. Y sobre todo vamos a crear ese espacio de despedida, que es el fin de esta historia. Cuando no atendemos esto siempre suele ser porque nos da muchísimo miedo que haya una transferencia personal de nuestros miedos propios y porque tampoco sabemos cómo responder a sus preguntas. Entonces, bueno, yo tengo, ahora mismo estoy en formación profesional sobre la pedagogía del duelo, sobre el acompañamiento del duelo en la infancia. Tengo un espacio para que podáis leer, aparte de este cuento que tiene un espacio final para las familias y para los docentes sobre cómo hacer este acompañamiento, cómo hacer estos rituales de despedida. Y entonces, bueno, pues os invito a que echéis un vistazo, a que, bueno, pues lo adquiráis en el colegio, de cualquier manera, lo compartáis si es necesario. No, el objetivo no es vender cuentos, sino que podáis, por favor, acceder a la manera de despedirles, ¿no? Y que accedáis, si queréis, al blog que tengo escrito, donde hay entradas sobre este tema, para poder entender cómo hacerlo, ¿no? Desde que he escrito este cuento hay muchísima necesidad me he dado cuenta que hay muchísima necesidad de hablar de la muerte por parte de los adultos y por parte de los niños. Y bueno, creo que merece la pena que cedamos un espacio a este tema, ¿no? Que podamos estar como figuras de acompañamiento para nuestros hijos, que podamos permitirnos nosotros también pasar nuestros duelos con todo lo que ello conlleva, ¿no? De tristeza y de enfado y de desconcierto, y que a través de ese proceso propio que vayamos viviendo podamos ir acompañando a nuestros hijos, ¿no? En el suyo propio, que existe, se da, y cuando no hablamos de él, se crea un vacío, se crean situaciones incluso de cuestionamientos de culpa, en los que ellos se empiezan a imaginar que incluso a veces tienen algo que ver con lo que ha sucedido, porque me enfadé con el abuelito y le dije que no le quería, porque no quisiera verle a su casa, porque a que no me gustaba su merienda, porque le dije que me dejara ver la televisión y que no... Y aparecen situaciones, de verdad, en sus mentes que no podéis llegar ni a imaginar, de culpa. Entonces vamos a atender esto, vamos a contarles lo que pasa, vamos a ver cómo lo hacemos. Si necesitáis saber cómo hacerlo, podemos hablar. Y vamos a despedirles con estos rituales que os cuento, ¿no? De la caja de los recuerdos, la carta a una emoción, el álbum de fotos, el altar para ellos, a través de la elaboración de cosas, de material que van buscando y encontrando en el campo, dibujos, y crear un espacio para ellos en el que, bueno, pues puedan ir transitando su tristeza y su dolor desde un lado creativo y divertido, ¿no? Que es lo que a ellos les corresponde, desde ahí y desde donde ellos se pueden mover. Entonces, bueno, pues con esto que os cuento brevemente, os invito a cederle un espacio a este tema en vuestras vidas,
como docentes es una tarea muy importante también. Y como padres, pues ya sabéis, que os voy a contar, indispensable. Os invito a que planteéis, introduzcáis en vuestra vida la despedida de los seres que nos acompañan y que vayáis aprendiendo, leyendo y contactando conmigo si necesitáis para que os vaya orientando un poco sobre cómo hacer. Me despido, no quiero más que daros esta pincelada, ¿no? Para que sepáis que se puede tratar este tema, que hay muchísimos profesionales que estamos aquí para enseñaros cómo, que perdéis el miedo. El dolor no lo vamos a perder, ni pretendemos, ni muchísimo menos, pero sí que podamos hacer este acompañamiento desde un lado respetuoso y amable, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis formado parte de la creación de estas jornadas. Son un regalo para los profesores, para los que intervenimos y para las familias. Y deseo que, bueno, que hayan sido de vuestro agrado y que os sirvan, que seguro que sí, en vuestro día a día. Un saludo y muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao.